Dios los bendiga, familia, hijos del ministerio, qué bueno es compartir un día más, un día jueves de oración, un día de oración profética. Quiero que me comenten cómo se escucha ahora con la voz. Por ahí era el video de la canción que se escuchaba mal. Quiero que me comenten ahora cómo se oye con la voz. A mí el micrófono me sale bien, eh, por eso quiero que me digan. Posiblemente era el video de la canción la que hacía oírse bajo. Pero ahora sí, bueno, entonces se ve que era el video. Bien, quiero que me acompañen a la escritura, nos hemos retrasado unos minutos y quiero aprovechar el tiempo. Así que quiero que me acompañen a la escritura, a Efesios capítulo 3, verso 8 al 13. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 3, verso 8 al 13. Así que vamos a estar ministrando esa palabra, lo voy a estar leyendo en la versión de Voice, una versión que estoy utilizando últimamente porque me gusta la forma en que transmite el mensaje, no porque las otras no lo hagan bien, pero me gusta esta versión porque en muchos textos la encuentro en el espíritu en que he sido ministrado, así que por eso la utilizo. Y quiero que leamos, como verán, el tópico se llama Dolores de Parto y quiero cerrar este mes de septiembre, esta última reunión de oración. Ya el próximo jueves, en la próxima reunión de oración estaremos en el mes de octubre, así que en este mes de septiembre cerrando este día jueves de intercesión profética, quiero ministrar esta palabra que ha estado en mi corazón, la tengo hace unas semanas escrita hoy, al recordarla el Señor me ministró y me agregó una parte y una palabra profética que al final estaremos soltando. Por eso la palabra profética del final está muy referente a la enseñanza, así que tenés que prestar atención. Es más, saber, te voy a decir algo, te voy a dar un consejo que es más una directiva para aquellos que realmente desean vivir la palabra, vivir el verbo, la palabra viva. Y les voy a pedir un favor, que aquellas personas que de verdad desean, cuando escuchan la palabra, vivirla, experimentarla, que a partir de hoy, si se puede, o ya a partir del domingo, en cada reunión en la que te conectes, eh, tener un cuaderno de lapicera y anotar los puntos más importantes, más relevantes, en donde anotes aún lo que sos ministrado en vivo, escribas el punto ese a tratar. Yo te aseguro que si vos llevas ese cuaderno, eso que escribís a la oración, vas a tener continuamente un lenguaje de oración, de petición, de humillación, de arrepentimiento, y el sentido espiritual va a comenzar a ejercitarse como está escrito en el libro de Hebreos, que hay un ejercicio espiritual, un discernimiento entre el bien y el mal, y llevando esos apuntes de las palabras ministradas en referencia a tu misma persona. Primeramente hay que sacar la viga de nuestro ojo para poder luego ayudar y sacar la paja del ojo ajeno, y lo digo desde un carácter de humildad y de servicio, no como un carácter de reto. Cuando vos puedas llevar esa radiografía espiritual con la palabra ministrada, y encontrarte con aquellos puntos en tu carácter y en tu vida que deben cambiar, que deben ser rendidos al altar, y trabajar junto al Espíritu Santo, yo te aseguro que el altar de intimidad se te va a encender de tal forma, porque lo que levanta el fuego del altar en dimensiones impresionantes es cuando hay un corazón que busca la justicia de Dios sobre su propia vida. Un corazón que se niega a sí mismo y busca ser más como Cristo en el Espíritu. Un corazón que dice: Señor, ante esta radiografía de las ministraciones me doy cuenta cuántas cosas en mi vida están separadas de ti. Por eso traigo mi vida para que tu justicia opere hacia mí y sea, Señor, propicio a mi vida, me perdones los pecados y formes a Cristo. Cuando tenés esos encuentros, las personas que más cambian, las personas que hoy en la iglesia de Cristo son personas
la que uno admira, pues dice, wow, qué tremendo, cómo fluyen, cómo Dios los utiliza. Son gente que en el altar, en el fuego del altar, son gente que primeramente miran sus miserias y las rinden al altar, en un carácter humilde, en un carácter de decir, Señor, necesito tu gracia, tu perdón, y están en esa reunión de amor. Esas personas son levantadas para ser una voz profética, para ser una voz apostólica, ser una voz evangelista, ser una voz pastoral, ser una voz magisterial, ser una persona de servicio, de generosidad, de siembras, una persona de oración por otros. Es extraordinario, por eso te recomiendo esto, no como una instrucción que te moleste, porque si sentís molestia, no lo hagas, porque tu corazón no estará en esa actividad, estará como más que nada obligado y no va a resultar de nada provechoso. Pero aquel corazón que anhela y dice, yo quiero vivir las palabras, necesito ese encuentro personal con la palabra viva de Dios. Anotalo, que en el momento sos ministrado, en el momento en lo que sos confrontado, anotalo y déjalo ahí. Y en el momento que termine la transmisión, toma ese momento, un momento de esa noche o en la mañana o algún momento del otro día. No dejes pasar tiempo. Toma ese cuaderno y ve a orar a Dios primeramente en adoración, orá, Señor, y luego encomendá todo eso que está escrito, que fue ministrado a tu vida, que te fue confrontado, desafiado, y ofrecelo al altar. Vas a ver que el fuego del altar va a saltar a tu corazón y a tu espíritu. Eso es algo que te va a pasar y lo dejo ahí porque tenés que vivirlo. Ya no te puedo dar más detalle de algo que tenés que vivirlo. Ya con eso yo creo que es más que suficiente tomar esa invitación. Quiero que ahora sí leamos y voy a ministrar bajo el tópico dolores de parto, pero en este contexto, cómo se desarrolla Cristo en nosotros. Y quiero que entiendas lo que vamos a leer. Vamos a leer Efesios 3, 8 al 13. No puedo pensar en nadie más indigno de esta causa que yo, dice el apóstol Pablo, el más pequeño de los más pequeños de los santos. Pero aquí estoy, un hombre hecho por la gracia, privilegiado de ser un eco de su voz y un predicador a todas las naciones de las riquezas del ungido, riquezas que nadie jamás imaginó. Tengo el privilegio de iluminar a todos los descendientes de Adán sobre el misterio que Dios, el creador de todo, ocultó desde épocas anteriores a través de Jesús el ungido. Este es su objetivo. A través de la iglesia, ahora tiene la intención de dar a conocer su sabiduría infinita e ilimitada a todos los gobernantes y autoridades en los reinos celestiales. Este ha sido su plan desde el principio, uno que ahora ha cumplido por medio del ungido, Jesús nuestro Señor. Su fidelidad a Dios ha hecho posible que tengamos el valor que necesitamos y la capacidad de acercarnos al Padre con confianza. Por eso les pido que no se desanimen porque estoy encarcelado por hablar en su nombre. De hecho, mi sufrimiento es algo que te trae gloria. Quiero que resalten esa frase a los que están escribiendo ya. Escriban esa última parte. De hecho, mi sufrimiento es algo que te trae gloria. Con esta palabra deseo compartirte lo que el Espíritu Santo me dio entendimiento ya hace unas semanas atrás, para ser específico, hace 3 semanas atrás, acerca de cómo Cristo Jesús se desarrolla en nosotros. Utilizando estos versículos donde vemos que el apóstol Pablo ha descrito la asignación que recibió y la tarea que realizó. Es como en nosotros también Cristo Jesús se desarrolla. Cristo se desarrolla en nosotros a través de la asignación y la realización del propósito de Dios en nosotros. ¿Qué es algo asignado? Algo asignado es aquello que te es confiado y la realización de eso que te es confiado de forma fiel y comprometida hace que Cristo crezca, se desarrolle y lleguemos a la plenitud de Él. Ahora, la primera asignación cuando se es un creyente nuevo, alguien que acaba de creer, alguien que acaba de tener el primer contacto
con Cristo se le reveló y cree, ese creyente nuevo, su primera asignación es ser discípulo para ser instruido en la verdad de Cristo Jesús. Su primer tarea confiada, aquello que se le confía primeramente, es ser alguien que va a ser instruido en la verdad de Cristo por personas que ya han alcanzado un grado de madurez en Cristo. Durante esa tarea, durante ese discipulado, es donde esa persona se le va a ser revelada la asignación del propósito de Dios. ¿Por qué? En esa primera asignación de discipulado, donde esa persona que acaba de creer en Cristo Jesús, la roca, el fundamento de la fe, el fundamento de la salvación, el fundamento de la vida eterna, acaba de creer en Él, ahora a través del discipulado, los instruimos a que edifique su casa sobre esa roca, edifique su vida en base al principio de Cristo y a su doctrina. En ese trabajo, en ese encuentro que va teniendo esa persona y va descubriendo cosas que van cambiando en su ser, cosas que se arrepiente, cosas que perdona, cosas que pide perdón, cosas en las cuales empieza a purificarse, a santificarse, todo ese trabajo que el Espíritu empieza a hacer a través del discipulado y el Espíritu enseñable que esta persona tiene al principio, el Espíritu Santo le revela, llega un momento en que el Espíritu Santo le revela el propósito principal, la tarea que se le confía para enriquecer al reino de Dios. Y sabes que el reino de Dios es enriquecido a través de la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Te lo explico en palabras sencillas. En el plano natural, en lo terrenal, las personas, las empresas, las naciones y diferentes áreas de la industria en la humanidad se enriquecen con dinero, se enriquecen con producción. Pero el reino de Dios se enriquece con almas. El reino de Dios se enriquece con personas salvas. El reino de Dios se enriquece con personas que unen su vida al testimonio de Jesús. El reino de Dios se enriquece con personas que se encuentran con ese propósito, esa tarea eterna que Dios les confió y empiezan a militar. De esa forma el reino de Dios es enriquecido. El único patrimonio que enriquece al reino de Dios es las almas, las vidas que tienen un encuentro con el Señor y se ofrecen en ese amor que descubren, se ofrecen al Señor por el Espíritu. De esa forma el reino es enriquecido por la iglesia y el reino enriquece a la iglesia a través de los dones, a través de la unción, a través de los frutos, a través de la palabra, a través de la bendición financiera, a través de la sabiduría, a través del negarse a uno mismo, a través del discipulado, a través de las unciones, a través de las visiones, revelaciones. Toda esa riqueza del cielo empieza a enriquecer a la iglesia para que la iglesia en esa riqueza trabaje y enriquezca al reino de Dios con almas. Es esa asociación que hay de enriquecimiento extraordinario. No sé si lo entendiste. Si lo entendiste, para dejarme tranquilo, escribí amén. Para entender que entendiste el enriquecimiento que el reino de Dios nos da y el que nosotros damos al reino a través de esa riqueza que se nos confía. El máximo patrimonio que recibimos es Cristo revelado. Quiero que lo tengas por entendido. Pero en Él las cosas empiezan a fluir y dentro de esa riqueza también está la financiera, porque tampoco nos hacemos los escépticos a eso, porque hay una realidad que hay bendición financiera de parte del Señor y que nosotros también somos fieles con las finanzas al Señor. Es una realidad como también lo es el enriquecimiento del cielo a nosotros para poder revelar a Cristo a más personas y nosotros lo enriquecemos llevándoles al Señor por el Espíritu, esas almas que también encuentran un propósito eterno en Dios. Esta persona, nuevo creyente, le es asignada la tarea de ser discípulo, es discipulado, en ese discipulado fiel, en el que debe haber una relación de amor, porque no se pueden ser discípulos si no se ama. No se puede discipular a alguien si no se ama, y alguien no puede ser discipulado si no ama a la persona que le están discipulando, porque tenga algún acuerdo de amor, un acuerdo de ida y vuelta, de enseñanza, de pregunta, de crecimiento, de dudas que se preguntan, que se responden, que se ministran y demás. Debe haber una confianza, o si no, no hay un discipulado. En esa relación, el Espíritu de Dios revela
un propósito principal, sea uno de los 5 ministerios o algún servicio o alguna tarea específica en la que se le revela. ¿Y qué hacemos con eso? Le ponemos mano, le bendecimos, le revelamos aquello que el Espíritu Santo dice de esa persona, le es activado dones para esa tarea, pero aunque eso pase, sigue siendo discípulo, sigue teniendo la relación de amor con aquel que le sigue discipulando y enseñándole en esa tarea principal. Por eso las relaciones de pacto, de discipulado, no se rompen. Por eso la comunión con el Espíritu Santo es relevante, es totalmente determinante, es determinante, es totalmente necesaria, es totalmente lo que te proyecta a mantenerte en lo que el reino quiere, fiel hasta el fin, es lo que el reino quiere. Al reino de Dios no asombraremos nada desde lo que Jesús hizo. Pero sí el reino quiere que encontrarnos cuando se nos acabe el tiempo en la tierra, encontrarnos fieles, personas permaneciendo en esa relación de amor, personas que han dedicado su vida a lo que el Espíritu de Dios le ha confiado y revelado. A esa persona yo me estoy refiriendo en esta hora, sea que estén o sea que no estén, estoy llamando a tu espíritu por medio del Espíritu Santo, estoy declarando a tu espíritu que despierte y que entre en conciencia que la vida que ha tenido no es solamente para complacerse a sí mismo con logros personales y metas personales, sino que es en el encuentro con Cristo lograr las metas y los propósitos eternos del Padre. Cuando eso se te vuelve una convicción, mi hermano, es el día donde realmente encontrás el gozo en el Señor. Claro que vendrán golpes de diferentes lados en la vida, porque obviamente intentarán tumbarte de esa posición. Pero vos descubrís que lo eterno ya se presenta en lo temporal. Y lo eterno tiene peso de gloria, por tanto aplasta lo temporal y te levanta para continuar. Si querés saber más de eso, te invito ya al canal de YouTube Brian Miller, donde hemos subido prédicas, donde hemos hablado del evangelio temporal y el evangelio eterno, el evangelio verdadero, el evangelio humanista, el evangelio espiritual. Podés encontrarlo en la plataforma de YouTube, canal Brian Miller. Pero continuamos. Una vez que esa vida es revelada, siempre esa persona empezará a vivir la asignación del propósito, pero no dejará de ser discípulo y no dejará de tener el corazón de discípulo para continuar aprendiendo. Creo una vez ya te conté y lo vuelvo a contar para aquellos que no lo han oído. Hace unos años atrás estaba orando un día y el Señor habla a mi corazón y me dice algo que lo anoté, y es que me sigo inclinando a aprender para ponerme de pie a enseñar. Sigo inclinándome a aprender para ponerme de pie a enseñar. Eso es un principio establecido en mi corazón. El Espíritu de Dios lo estableció. Y aún me lo confirmó unos años después cuando estaban en el altar en Demir a punto de predicar. Me acuerdo, estaban adorando. Y fui quebrantado por el Espíritu Santo porque me dijo: ¿sabes por qué te sigo hablando? En referencia a por qué me sigue dando palabras reveladas, instrucciones y las palabras que ministramos. ¿Sabes por qué te lo sigo haciendo? No porque seas perfecto, sino porque cada vez que te muestro que te equivocás, te arrepentís. Y eso es una actitud de inclinarme a aprender, porque cuando me inclino a aprender puedo encontrarme con las cosas que deben cambiar en mí. Me encuentro con aquellas cosas que están mal hechas, que están bien desde lo humano, pero no están aprobados por lo eterno. Entonces ahí me arrepiento y busco hacer lo que lo eterno de Dios aprueba, aunque lo humano lo desapruebe. Aleluya. Yo me inclino a aprender en el Espíritu Santo, porque aunque lo que haga humanamente esté aprobado, pero si lo eterno lo desaprueba, yo me arrepiento y hago lo que lo eterno de Dios aprueba, aunque lo humano lo desapruebe. Te voy a dejar eso. Hay un mensaje sobre eso. El Señor me enseñó algo, me hizo ver algo, como la justicia terrenal, la justicia humana,
determinó que Jesús era un impostor, pero el cielo lo llama Mesías, Salvador. Entonces encontramos dos voces que se confrontan. Obviamente el que no conoce a Jesús dice, pero ¿será que es un impostor como dicen los poderes de la tierra? ¿O será que es un Mesías Salvador como dice el cielo? Y obviamente para cuando hay un conflicto y no hay cosas claras, se necesitan testigos que puedan apoyar una u otra postura. Y mientras pensaba en eso me acordé, por ejemplo, el ciego. Aleluya. El ciego que dijo, estaban los fariseos condenando a Jesús diciendo este es un falso Mesías y llamándolo de impostor. Y el ciego le dice, yo no sé si este hombre es lo que ustedes dicen. Lo que yo sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Y este hombre me abrió los ojos. Entonces, ante ese conflicto de que los fariseos decían es un impostor y el cielo decía es el Mesías Salvador, apareció un hombre que conoció a Cristo y el poder de Cristo y dijo, yo lo que sé es que este hombre abrió mis ojos, confirmando que Él es el Mesías. Entonces me encanta que aunque en lo humano llamen impostor a la fe en Cristo, el cielo sigue llamándolo Mesías Salvador y hay gente que sigue contando que eran pecadores pero son perdonados, que eran ciegos pero que ven, que eran sordos pero que oyen, que eran mudos pero que hablan, que eran paralíticos pero que se levantan, que estaban muertos pero que están resucitados. Me encanta y a ese Cristo seguimos, que aunque el mundo lo llame impostor porque no le conoce, el cielo sigue revelando a través de la iglesia que Él es el Mesías, Salvador de la humanidad. Pero me encanta algo de aquellos que empiezan a caminar. Te lo pongo así en 3 puntos. Nuevo creyente, se le asigna el ser discípulo. En ese discipulado fiel se le revela la asignación principal, el propósito eterno que tiene en Dios, sin dejar de ser un discípulo porque seguirá unido en una relación de pacto y amor a alguien que le seguirá instruyendo de parte de Dios. Será una persona de oración, de comunión con el Espíritu Santo. Pero pasa algo en esa asignación que es lo que yo te puedo reconocer que admiro de las personas que están caminando en su propósito. Hay algo que admiro de esa vida, de esas personas que obedecen la asignación que recibieron. ¿Y sabes cuál es? Y quiero que aquel que ya tiene un cuaderno, quiero que escriba esto. Lo que yo admiro de las personas que obedecen fielmente la asignación que han recibido es que ellos están dispuestos, escucha esto, ellos están dispuestos a pasar por lo que otros orarían que no les pase. Aleluya, lo vuelvo a decir, lo que yo admiro de las personas que están caminando fielmente en la asignación de Dios es que ellos están dispuestos a pasar por cosas que otros orarían que no les pasen. Oh, qué impresionante eso. Mientras hay gente que dice, Señor, que no me pase esto. Los que están ahí viviendo la asignación están dispuestos a pasarlo. Qué diferencia. Qué diferencia la vida entre el que vive lo que quiere y el que vive para lo que Cristo desea, lo que el Padre desea, lo que el Espíritu Santo desea. Qué lenguaje diferente. Uno está pidiendo que no le pase y otro está dispuesto a pasarlo para que el Señor sea glorificado. ¡Qué lenguaje! ¡Qué impresionado estoy con eso! El Espíritu Santo cuando me enseña eso, la verdad que quedo impresionado. Ahí entiendo por qué esa gente debe ser honrada. Aquellos que se molestan con honra y que dicen somos todos hombres, son todas mujeres, somos todos iguales. Sí, físicamente somos todos iguales, no somos extraterrestres, pero no es diferente la vida. Es diferente la vida que viven. El que vive lo que quiere, ora para que cosas no le pasen, pero el que vive según el propósito está dispuesto a pasar por lo que otros orarían que no les pase. Entonces, esa gente merece honra. Hebreos capítulo 11 dice, esta gente no era digna de este mundo, hablando a todas esas personas que vivieron el propósito de Dios. No eran dignas de este mundo porque estuvieron dispuestos a pasar lo que otros orarían que no les pase. Yo no sé usted, pero yo a esa gente quiero honrar.
Y aunque humanamente desaprueben la honra, yo sé que lo eterno de Dios aprueba la honra a personas que están viviendo la voluntad del Padre y que están dispuestos a pasar por cosas que otros orarían que no les pase. Yo soy un abanderado de la honra y yo levanto el estandarte de la honra a esa gente. Y me banco los piedrazos de los que no le guste. Porque esa gente claramente merece honra. Aleluya. Aleluya. Esa actitud es una clara evidencia de que las asignaciones son específicas y acertadas sobre cada uno. No son cosas al voleo, como decimos en Argentina, son específicas sobre cada persona. Todo resulta para el bien de aquellos obedientes a la asignación de Dios. Siento la presencia del Señor. Todo. Y les quiero decir a esas personas, quiero alentar el corazón de esas personas. Todo, mi querido hermano, mi querida hermana en la fe, te amo en el Señor. Gracias por vivir esa asignación fiel a Dios. Gracias por estar dispuesto a pasar por los que otros oraríamos que no nos pasen. Gracias, te mereces que seas honrado, porque Cristo en vos está siendo glorificado. Te bendigo. Oro que tus manos se fortalezcan, tus pies se fortalezcan, tu espíritu se renueve, tu mente encuentre paz y que tome fuerzas y sigas adelante. Sigue, porque Cristo en ti está inspirando a más y más personas que están entendiendo lo que es vivir la vida cristiana de verdad. Te bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo a esas personas en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas y le hace referencia que dentro de la asignación en la que él era apóstol de Jesucristo, él volvía a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Oh Señor. Posiblemente alguno que no tenga la asignación al ministerio ora pidiendo a Dios no sufrir por la gente. Pero el asignado al ministerio debe pasar por eso y está dispuesto a pasar para que los que están debajo de su asignación se beneficien. Esto es poner un ejemplo claro y un ejemplo que conozco íntimamente, pero también se aplica a cada asignación y a sus asignados. La asignación y su realización es donde Cristo Jesús se desarrolla en el creyente. Cuando se abandona la asignación, primero se detiene el desarrollo de Cristo en ellos, pero segundo, si no se cambia de actitud y se mantienen en esa actitud errada, la consecuencia será que terminan deformados de lo que deberían vivir. Y quiero establecer eso que te acabo de decir con la Escritura. Para terminar, quiero que me acompañes al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, que es el texto donde Pablo dice eso a los Gálatas. Y lo vuelvo a leer en la versión de Voice, la versión que estoy utilizando. Gálatas 4:19 dice así: mis queridos hijos, siento nuevamente sobre mí los dolores del parto y continuaré trabajando por ustedes hasta que el ungido sea formado completamente en ustedes. Aleluya. Le dice, queridos hijos, siento nuevamente sobre mí. Eso nos marca que no sé cuántas veces Pablo tuvo que experimentar esto por esa iglesia o por otras, pero dice, nuevamente siento el dolor de parto y continuaré trabajando. Miren la disposición del apóstol. Mientras otros oraren, no quiero sufrir, Pablo estaba diciendo, voy a continuar trabajando aunque sufra, para que en ustedes el ungido, el Mesías, Jesús sea formado. La parte que dice dolores de parto en el original tiene que ver a una angustia intolerable. Y eso nos señala que podés tolerar ese dolor, esa angustia, solo porque amás de verdad a esas personas.
Y además, ese dolor intolerable, esa angustia intolerable que soportás por amor a la gente, es una característica que el llamado de Dios es certificado sobre esa vida, que no es una persona que pusieron por poner o que se puso el título de algo, sino que es un llamado real sobre su vida. Esa es la prueba que realmente es un llamado y un escogido de Dios para esa tarea, porque aunque sufre los dolores de parto, la angustia intolerable cuando encuentra gente que por alguna razón ha detenido el crecimiento en Cristo y que empiezan a comportarse de una forma extraña a lo que fueron enseñados, esta persona, porque ama de verdad, insiste hasta que Cristo continúe formándose en ellos. Y la palabra formar o formado es la palabra griega morphos, que tiene que ver con una continua formación hasta alcanzar la plenitud de Cristo Jesús nuestro Señor. Seguramente habrás escuchado la palabra metamorfosis. La palabra meta en griego es cambio y morfosis es forma. Entonces metamorfosis es cambio de forma. Pero en este caso, Pablo no le dice metamorfosis. O sea, significa que los gálatas no necesitaban un cambio de forma, sino un morfosis, que era la continuación a la forma en que estaban siendo desarrollados, que era Cristo. Eso nos muestra que hubo una pausa a la que Pablo, al enterarse, debió exhortarlos para que se reconcilien al desarrollo de Cristo. Y quiero que me prestes atención minutos finales, porque en base a estos minutos finales y a lo que hemos hablado, es que hay una palabra profética al final. En el contexto en que el apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo esta declaración del versículo 19, es que la iglesia de los Gálatas estaba en un estado de desacuerdo y hasta podríamos decir que había llegado hasta un punto de contienda con lo que el apóstol Pablo les había instruido al principio por medio del Espíritu. ¿Por qué causa? Porque algunos maestros, entre comillas, que se habían levantado y habían entrado a esa iglesia, habían traído una enseñanza que no era del Espíritu. ¿Y cómo usted sabe que no era el Espíritu? Por esta señal. No era del Espíritu porque no aumentaba la formación de Cristo. No era una enseñanza del Espíritu porque no aumentaba la formación de Cristo en ellos. Por eso te puedo asegurar que no eran palabras del Espíritu lo que estos maestros estaban metiéndose en la iglesia de los Gálatas, sino que los detenían en la formación de ellos. El apóstol Pablo, al recibir noticias, se ve en el deber, pero no en el deber de la obligación, sino en el deber del amor, a escribirles una palabra exhortándolos a cambiar de actitud y a que vuelvan a traer a memoria cómo fue al inicio aquel primer contacto con Cristo el ungido, en donde Pablo se los reveló por el Espíritu Santo, trayendo la memoria para que se reconcilien con eso y así Cristo podría seguir formándose en ellos, porque era ese su propósito. Pero si ellos permanecían en esa postura de conflicto, de desacuerdo, de contienda en la que estaban por esas falsas enseñanzas en contra del apóstol Pablo, si ellos permanecían en esa postura equivocada, Cristo no sería más formado en ellos. Y por lo tanto terminarían tomando una forma contraria a la que Dios quería que tengan. Así que en lo natural, cuando un niño, porque Pablo, recuerden que lo llamó mis queridos hijos, y esa palabra en griega hace referencia a una palabra griega que hace referencia a niños pequeños. Entonces, en lo natural, cuando nos encontramos con niños que por alguna causa no crecen como deberían, son puestos en un lugar llamado incubadora. Y atención a esto, son expuestos a luces especiales que estimulen el crecimiento que les falta. En ese contexto es en que el apóstol Pablo les escribe. En esa exhortación, él desea transferir una luz que estimule el crecimiento. La luz de la revelación que provoque la reconciliación con el propósito de Dios, para que puedan alcanzar el crecimiento que necesitan. Y en este tema es donde vengo a declarar la palabra profética. Pablo, cuando encuentra a los Gálatas en que se ha detenido
el crecimiento espiritual de Cristo en ellos. Y cuando hablamos, no hablamos de dones, sino de carácter, de fruto del Espíritu. Porque estos maestros errados en sus enseñanzas detuvieron el crecimiento de Cristo. Y esta gente entró en un carácter de contienda, conflicto y desacuerdo con lo que el apóstol Pablo les había enseñado por el Espíritu. Y estaban, me imagino, porque eso pasa, lo he visto en gente, en una postura soberbia, altiva, como diciendo, no te necesito tanto, no necesito tu ministerio como pensaba, soy libre de hacer lo que quiera, puedo yo vivir con lo que sé. Cuando se rompen relaciones de amor, de pacto en el Espíritu, por la causa que sea, por alguna enseñanza, por alguna conversación, por lo que sea, eso que oyó esa persona y que lo llevó a esa decisión, no era del Espíritu de Dios. Pero hay gente que adquiere un carácter tan terco que hace oídos sordos a la exhortación. Pero hay otros que sí oyen. Pablo sabía que era una palabra dura la que le escribía, pero también lo tuvo que hacer con los corintios en la primera carta. Y en la segunda carta a los corintios, Pablo le dice a los corintios, yo sé que la primera provocó lágrimas entre ustedes, pero me alegro que hayan sido lágrimas de arrepentimiento. Y le enseña que hay dos tristezas, una de la carne que es para destrucción y una tristeza que es provocada por el Espíritu que es para arrepentimiento. Y Pablo dijo, aunque fue dura, ustedes llegaron al arrepentimiento, se arrepintieron y empezaron a actuar según el Espíritu de Cristo. Y a Pablo le alegró que hayan cambiado de actitud. Y acá veo a Pablo utilizando la exhortación otra vez para que estos Gálatas les sea sacudida esa semilla corrompida que habían recibido. Yo creo que gran parte habrá entendido la exhortación y habrá reconciliado su relación con la paternidad que el apóstol Pablo ejercía sobre ellos en Cristo. Estoy seguro que ellos se reconciliaron con la postura, con el propósito eterno y lo habrán cumplido. Desconozco si alguna otra parte no lo quiso hacer, pero ya conocemos los finales. Ya conocemos los finales de aquellos que se quedan tercos y no aceptan la exhortación, no aceptan la palabra para reconciliarlos a lo eterno y deciden quedarse en su postura. Ya hemos visto tristemente por experiencia sus resultados, pero también hemos visto a los que son rescatados del error y se arrepienten, cómo son restaurados y cómo aprenden de eso y se vuelven fieles en el Espíritu hasta lo último de su vida. Y mientras estaba el Señor ministrándome todo esto que escribí hoy, esto lo escribí hoy, esto final, porque es lo que el Señor me ministró, vino una palabra profética a mi corazón y quiero que la oigas atentamente. Como este video luego va a ser subido a YouTube y aún queda en la página del ministerio, en el Facebook del ministerio, quiero que luego la escuches y la escribas, tal cual la voy a redactar, porque la escribí para escribirla tal cual. Escríbela, como le dijo Dios a Habacuc, escríbela y léela, porque este es un punto de cambio para tu vida. Este es un punto de cambio para tu vida. Dice así la palabra que el Señor me habló en mi corazón. Primeramente a los ministros, aquellos ministros que están bajo una angustia, al ver que por alguna causa las personas a las que le han dedicado el tiempo no han crecido más de lo que habían crecido hasta el momento. Posiblemente sea porque oyeron alguna enseñanza que les detuvo el crecimiento. Están en una especie de contienda y desacuerdo con aquello que Dios te ha dado para impartirles. Pero te digo a vos, ministro, quiero que en oración ores por ellos, los expongas con nombre y apellido a la luz de la revelación de lo que Dios te ha dado para que se estimule el crecimiento en ellos. Ora por la reconciliación de sus corazones con el propósito eterno de Dios que ha dado a esas personas. Y ahora la segunda parte es para la gente, para el pueblo. Y dice así: y a esas personas les digo, reconozcan que si algún mensaje, alguna palabra o alguna conversación
ha corrompido la pasión por crecer, que por alguna causa te puso en desacuerdo y en una contienda con aquel padre espiritual y con aquella casa paterna en la que fuiste colocado. A vos te digo, arrepiéntete y reconcíliate hoy con aquel propósito eterno de Dios. He aquí, he dicho la palabra. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de la palabra de Dios ha dicho. Y para aquel que quiera atender a esta palabra, oiga y escriba lo que se ha profetizado al final. Y tome conciencia y sea responsable y diligente en hacer lo que la palabra ha dicho, como también los ministros hagan lo que la palabra les ha dicho. Padre, en esta hora traemos delante de tu presencia. Exponemos a todas esas personas que por alguna causa, Señor, que por alguna palabra, alguna conversación, algún mensaje errado en la interpretación bíblica, han generado desacuerdos, conflictos, contiendas con aquellos padres espirituales y con aquellas casas paternas donde fueron establecidos para desarrollar el propósito eterno que tú has escrito de ellos. Hoy oro, Señor, y oro por cada uno de ellos, que así como el niño, cuando por alguna razón no puede crecer, lo exponen en una incubadora a luces especiales para estimular el crecimiento, para estimular el desarrollo. Oro que a la luz de esta palabra, Señor, sean colocados en esa incubadora del Espíritu, porque tu palabra en el original da a entender y establece que en el principio, cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, el texto original da a entender que el Espíritu Santo estaba incubando como un pájaro a su polluelo. Por eso, en el nombre de Jesús, declaro sobre sus vidas la incubación del Espíritu Santo, tomándolos bajo sus alas para que sean estimulados al crecimiento y al desarrollo en Cristo, para que sus corazones se reconcilien con el propósito eterno de Dios, se reconcilien con el Espíritu Santo, se reconcilien con sus padres espirituales, se reconcilien con la casa paterna donde fueron puestos, se reconcilien con la enseñanza que ahí fueron instruidos, se reconcilien con la palabra profética que fuera hablado sobre ellos. Yo en esta hora profetizo en el nombre del Espíritu de Dios, declaro en el nombre de Cristo esta palabra determinante de esas vidas, Padre. Yo sé que al que crea le será un antes y un después en su vida, y podrá identificar y podrá madurar en el Espíritu al darse cuenta que no todo el que venga con palabra dulce ha venido del Espíritu, sino aquellos que vienen con la palabra necesaria para la edificación del propósito que tienen en Dios. Oro que, Señor, toda adicción que el cuerpo de Cristo, la iglesia, parte de la iglesia, porque siempre hay un remanente, parte de la iglesia, la adicción que ha tomado a palabras lisonjeras, a palabras aduladoras, a palabras salameras, a palabras mentirosas, a palabras dulces, pero que luego amargan. Yo te pido, Señor, sean tocados sus oídos, sean tocadas su boca, sean tocados sus ojos, para que, Señor, puedan solamente ser sensibles a tu Espíritu Santo, pero que también puedan rechazar al espíritu del anticristo, al espíritu mentiroso del diablo, y se mantengan fieles hasta lo último, se mantengan fieles hasta lo último, Padre. Yo levanto oración en esta hora y oro, Señor, como un Nehemías, para que las aberturas en los muros espirituales ahora sean cerrados, se una muro con muro, esquina con esquina, restaurando la relación espiritual, la relación de fe, la relación de pacto con Cristo, la relación con los padres de fe, la relación con la iglesia, la relación con la casa paterna, la relación con la enseñanza, para que crezcan, para que alcancen la madurez, para que los dones del Espíritu fluyan, para que los
los frutos del Espíritu Santo estén en ellos, para que Cristo se revele en todos nosotros. Padre, en esta hora yo te pido que tu Espíritu convenza a cada corazón de lo que me has guiado a decir. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, deseo de corazón que atiendas a cada palabra, atiendas este mensaje y atiendas a cada palabra que ha instruido tu vida. Y si tenés que pedir perdón, hablar por privado, reconciliarte, hacelo. No dejes que se escondan las cosas. Hacelo, que suceda en el nombre de Jesús. Los bendigo. Qué bueno ha sido esta transmisión, este momento. Al principio pareciera como que yo me preocupé, dije no sea cosa que justo hoy con este mensaje, que era el audio funcionar mal, pero gracias a Dios que se solucionó. Así que los bendecimos. Nos encontramos el domingo a las 7 de la tarde en la reunión dominical. Quiero que escribas ahí testimonios, des gloria al Señor, declares una palabra para los que van a ver luego el mensaje. Los bendigo y nos encontramos el domingo 7 de la tarde. Bendiciones.
Una canción